La cartilla de clasificación documental es un recurso que establece pautas y criterios para la correcta organización y manejo de los documentos dentro de una entidad. A continuación se describen los conceptos solicitados en base a esta cartilla y su relevancia en el contexto archivístico. Primero, principio de orden original. Este principio establece que los documentos deben conservarse en el orden en el que fueron creados o recibidos por la entidad. Mantener este orden facilita la comprensión del contexto en el cual se produjeron los documentos y permite reconstruir las actividades y funciones que dieron origen a dichos documentos. 2. Unidades documentales, simples y complejas. Unidad documental simple. Es un solo documento que tiene un contenido completo y no requiere de otros documentos para su comprensión. Por ejemplo, una carta o un informe. Unidad documental compleja. Está formada por un conjunto de documentos relacionados entre sí que conforman un todo, como un expediente. Cada documento dentro de la unidad mantiene una relación lógica y cronológica con los demás. 3. Principios de procedencia. Este principio establece que los documentos deben ser archivados de acuerdo a la entidad, persona u organismo que los produjo o recibió. La procedencia de los documentos debe respetarse para asegurar la correcta preservación del contexto en el cual fueron generados, lo que facilita su interpretación y uso posterior. 4. Estructura orgánico-funcional. La estructura orgánico-funcional se refiere a la forma en la que una organización está estructurada para cumplir sus funciones. En el contexto documental, esta estructura se utiliza para clasificar y organizar los documentos de acuerdo con las funciones y actividades específicas de cada área o departamento dentro de la entidad. Las principales características son: organización jerárquica. Los documentos se agrupan según los niveles de jerarquía dentro de la organización. Funcionalidad. Los documentos se organizan en función de las actividades y tareas que realizan las diferentes áreas de la organización. Eficiencia. Esta estructura facilita el acceso rápido y eficiente de los documentos, ya que se encuentran organizados de acuerdo a su origen y función. 5. Aplicación de los principios. La aplicación de los principios de orden original y procedencia es fundamental para asegurar la organización y preservación adecuada de los archivos. En la práctica, esto implica: respetar el orden en el cual los documentos fueron creados, no reorganizarlos arbitrariamente. Mantener la procedencia, no mezclar los documentos de diferentes procedencias. Clasificación por funciones. Usar la estructura orgánico-funcional como criterio para organizar y clasificar los documentos, asegurando que cada área o departamento mantenga sus propios archivos. 6. Importancia para los archivos. La importancia para estos principios radica en conservación del documento. Mantener el contexto original de los documentos facilita la comprensión de su contenido y uso. Facilidad de acceso y recuperación. Al organizar los documentos siguiendo los principios de procedencia en orden original, se asegura un acceso más rápido y eficiente a la información. Evidencia histórica. Los documentos se preservan como evidencia histórica de las actividades y funciones de la organización, lo que es fundamental para la rendición de cuentas y la investigación futura. Integridad y autenticidad. Al aplicar estos principios se protege la integridad y autenticidad de los documentos, evitando pérdidas o modificaciones indebidas. Daré una breve explicación sobre los puntos dichos y mencionados por mi compañera. Principio de orden original. Este principio dice que los documentos deben guardarse tal como fueron organizados desde un principio. Esto quiere decir que si se organizan de cierta manera, esa misma organización debe mantenerse cuando se gestionen o guarden los archivos. Unidades documentales. Una unidad documental simple se refiere a un documento único, ya sea una carta, un informe o un contrato. Una unidad documental compleja es un conjunto de documentos que están relacionados entre sí como un expediente. Por ejemplo, en un expediente pueden haber cartas, informes, contratos y otros documentos que juntos forman en total un tema o un proceso completo. Principio de procedencia. Este principio establece que los documentos deben archivarse según quien los creó o recibió. Por ejemplo, los documentos de una oficina específica deben mantenerse juntos y no mezclarse con otras oficinas. Estructura orgánico-funcional. Este concepto se refiere a cómo se organiza una entidad, según sus funciones y actividades. En el archivo, los documentos se organizan de acuerdo con esa estructura, sus funciones y actividades. Por ejemplo, si una entidad tiene varios departamentos, los documentos de cada departamento se archivan juntos. Las características de la estructura orgánico-funcional son la jerarquía,
Los documentos se agrupan según los niveles dentro de la organización. La funcionalidad se organiza según las tareas y funciones de cada departamento o área. Aplicación de los principios. Para aplicar estos principios es importante respetar el orden original, o sea, no cambiar la forma en que los documentos fueron organizados inicialmente. Mantener la procedencia. Eso quiere decir no mezclar documentos de diferentes orígenes o áreas. Organizar por funciones, es decir, usar la estructura funcional de la entidad para clasificar los documentos de manera lógica y ordenada. La importancia de los archivos. Hay varios puntos. Mantienen el contexto. Los documentos conservan su organización original, lo que facilita su comprensión. Facilitan el acceso. Ayudan a encontrar la información rápidamente y sin confusiones. Preservar la integridad. Al mantener los documentos en su orden y su procedencia original, se asegura que no se pierdan ni se modifiquen de forma incorrecta, lo que es crucial para su valor histórico y legal. Muchas gracias.